bien, este día orando a Dios, puso en mi corazón predicar acerca de la gratitud y le puse por título gracias, gracias, y quería ponerle como 10 gracias porque tenía en mi mente mientras Dios ponía en mi corazón cada párrafo, cada palabra para esta prédica. En mi mente habían muchas gracias, gracias hacia Dios. Entonces mejor dije, le voy a poner el título así al estilo matemática para todos los matemáticos aquí presentes. Seguramente me van a entender. Gracias, gracias, y le puse 1000 gracias. Y con eso ya al infinito y más allá. Pero bueno, entonces el título de esta prédica se llama Gracias, gracias, 1000 gracias. Obviamente estamos, creo yo, todos agradecidos por habernos permitido Dios llegar hasta el fin del año 2020. Y también cuando estaba preparando esta prédica vino a mi memoria las oraciones de mis hijos cuando eran muy pequeñitos. Recuerdo que cuando teníamos que orar y le tocaba primero a uno dirigir la oración, entonces comenzaba uno y decías, Padre Celestial, te doy gracias por y si era la oración de mañana decía, porque hemos despertado con vida y como estábamos en la cama todavía decía, gracias por esta frazadita. Luego miraba que tenía sábana y decía, gracias por esta sábana. Y luego miraba, gracias por esta pijama, gracias. Y miraba a su hermano, gracias por mi hermano, gracias por mi papá. Y de pronto alzaban su rostro y decía, gracias por el techo y gracias por esta pared, gracias por la pintura en la pared. Y claro, yo como madre decía, yo quiero ya ir a preparar el desayuno y como que la oración estaba muy larga. Pero una de las cosas que a mí me impactaba era el corazón agradecido y ellos tenían una lista, ¿no? Yo le he titulado gracias, gracias, 1000 gracias, pero ellos querían decir gracias por esto, gracias por lo otro, ¿no? Y de pronto a mi otro hijo le tocaba de pronto dirigir la oración para el almuerzo y entonces ya le tocaba, si en la mañana le había tocado a David, ahora le tocaba a Sam. Y entonces de pronto decía, Señor, te damos, Padre Celestial, te damos gracias por esta comidita. Siempre hablaban ellos así, por esta comidita. Y después abrían los ojos y decían, gracias por el arroz. Y gracias por el puré. Gracias por el pollo. Gracias por la ensalada. Gracias por el plato. Gracias por la cuchara. Gracias por el mantel. Y gracias por la mesa. Y yo estaba así que espantaba porque ya se quería parar una mosquita en el plato. Y entonces yo decía, wow, la oración parece que se va a tornar larga. Y eran muy niños, mis hijos, recuerdo hace muchísimos años atrás. Y entonces ellos enumeraban y no había cuándo ellos pareciera que no iban a acabar la oración. Pero nosotros nos dimos cuenta, mi esposo y yo nos dimos cuenta que en el corazón de ellos, cuando eran muy pequeñitos, había gratitud. Y cuando hay gratitud en un corazón, uno quiere decir gracias, Señor, por esto, y gracias por el otro, y gracias por lo otro. Y nuestra oración se tornaría así de larga como eran mis hijos cuando eran niños, y de pronto nunca acabaríamos de agradecerle a Dios, ¿no? Y tendríamos que decirle gracias, gracias, 1000 gracias. Y de pronto me inspiré un poquito también en ello. Y vamos a ir a la palabra en el Salmo 100, versos 4 y 5. Miren lo que la palabra del Señor nos dice en este día. Entren por sus puertas con acción de gracias. Y si tú tienes una Biblia, un cuaderno, un lapicero, ponle atención. Si vas a subrayar, subraya por favor acción de gracias. O si tienes para anotar, anota acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Y luego dice, denle gracias. Y también subrayen, por favor, eso, denle gracias y alaben su nombre. Pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre. Y su fidelidad continúa de generación en generación. También me agrada esta última parte porque dice, de generación en generación. Y quiero que observemos estas dos, digamos, conjuntos de palabras que les he hecho resaltar, porque creo yo, si quisiéramos resumir la gratitud que tenemos hacia nuestro Dios, tendríamos que observar estas dos cosas. Lo primero es, voy a empezar por lo más fácil de pronto, denle gracias. O sea que Dios nos está diciendo, Dios te está diciendo a ti que le des gracias a Dios. Entonces, ¿cómo tú le dirías gracias a Dios? Al igual que mis pequeños cuando eran, o mis hijos cuando eran pequeños, gracias por,
y expresado, ¿verdad? Gracias por, y comienzas a enumerar uno a uno. Entonces de pronto vamos a resumir de pronto todas las cosas que tendríamos que estar agradecidos a Dios y por el cual le agradecemos, y vamos a resumirla en algunos puntos nada más, y luego vamos a pasar a la segunda parte, cómo le agradeceríamos. En otras palabras, la acción de gracias implica no solamente un gracias Dios, gracias por el día, gracias por mi mamá, gracias por mi hijo, gracias por la comidita, ¿no? Y hay nada más, ¿eso es todo? No, Dios dice, denle gracias a Dios, pero también habla de hacer o accionar, ¿no? Acción de gracias. Implica algo más que decir gracias. Entonces, vamos a ir por lo primero. ¿Por qué motivos debemos agradecerle a Dios? Puse lo primero, de pronto creo que brotó de mi corazón esto, por la vida. Es el primer motivo por el cual tú y yo, creo yo, debemos estar agradecidos. ¿Sabes por qué? Este año 2020, a diferencia de todos los demás, la palabra muerte ha rondado en nuestras casas, en nuestras familias, familiares, compañeros de trabajo, vecinos. La muerte ha rondado. Yo comparto con algunos de mis discípulos y les digo, somos sobrevivientes de esta pandemia, ¿verdad? Y de pronto pueda que hayamos tenido el COVID-19, nos hayamos enfermado y de pronto no nos morimos, o de pronto que hayamos tenido y hayamos sido asintomáticos, ¿verdad? O de pronto que no sabes si te ha dado o no te ha dado, simplemente tú estás bien. Mira, cualquiera sea tu situación y estás hoy con vida, realmente un motivo por el cual tú deberías estar agradecido a Dios es por la vida que Dios te ha dado. Sabes, muchas personas, cristianos o no, han partido a la presencia del Señor, ya no están en esta tierra. Pero tú y yo estamos con vida. Si no, no estarías en este servicio junto con toda la familia El Shaddai. Entonces, el primer motivo, creo yo, por el cual debemos darle gracias a Dios es por la vida. El Salmo 31, 19 dice, qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen. La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección y los bendices ante la mirada del mundo. Sabes, tenemos que estar agradecidos por la vida que Dios nos ha dado. Yo recuerdo todo este año, cada día que amanecía, abriendo mis ojos, yo le decía, Señor, gracias por un día más de vida. Yo me consideraba una sobreviviente de esta pandemia, porque he visto a partir de esta tierra a mucha gente. Y siempre he pensado que si Dios me permite un día más de vida, como yo le digo a mis hijos, no es para respirar un poco más de oxígeno, porque a propósito está escaso el oxígeno. Es por algo más. En otras palabras, no es por poco, sino es por mucho. Entonces, si Dios nos concede la vida, es porque Dios tiene un propósito grande con nosotros. En otras palabras, tú eres útil para extender el reino de los cielos aquí en la tierra. Y por eso estás con vida. Por lo tanto, debe haber gratitud en nuestro corazón. Yo te pregunto, este año 2020, ¿has visto la bondad de Dios? Porque este versículo dice, ¿cuán grande es la bondad de Dios? Respóndete ahí donde tú estás. ¿Realmente tú has visto la bondad de Dios? ¿O tú dices, no, Dios ha sido malo conmigo? Yo creo que tú concuerdas conmigo. Has visto la bondad de Dios. Entonces, si has visto la bondad de Dios, ¿qué debería haber en tu corazón? Gratitud. Entonces, ¿le agradecerías por la vida tú también? Número 2, tenemos que agradecerle a Dios por ser sus hijos. En Romanos 8:15 en adelante dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu, y está con mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Voy a parar ahí. Miren, dice que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos adoptó como hijos. Antes de conocerle a Dios, nosotros no éramos hijos. La Biblia nos habla en diferentes pasajes que somos, sí, creación de Dios, criaturas, pero no somos hijos. ¿Cuándo nos convertimos en hijos? Desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucedió espiritualmente en ese momento? El Espíritu Santo, dice,
nos adoptó como hijos, y ese Espíritu Santo, que es el mismo Dios, está en nosotros, nos permite clamar. Quiere decir que antes no podíamos clamar. Ahora que somos hijos de Dios, podemos clamar Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Papito. Es una expresión cercana de confianza a nuestro Dios. Papito. Con tanta sinceridad, con tanta cercanía. En otro pasaje de la Biblia dice que debemos acercarnos con confianza a la presencia de Dios para encontrar, dice, el oportuno socorro. Entonces, Dios nos ha adoptado, dice. Luego en el verso 16 dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu. Esa palabra asegurar es importante, que somos hijos de Dios. Quiere decir que cuando tú te conviertes o te convertiste en un hijo de Dios, el Espíritu Santo trae seguridad a tu corazón, que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y el verso 17 dice, y si somos hijos, somos herederos. Herederos habla de herencia. ¿Herederos de quién? Dice, de Dios, y coherederos juntamente con Cristo. Entonces, tú estás en este día con vida, pero también si tú eres un hijo o una hija de Dios, debería haber gratitud en tu corazón, porque antes la Biblia dice que nuestro padre no era Dios, que nuestro padre era el diablo, así dice la palabra de Dios. Pero ahora tenemos nuestro Padre Celestial al cual le decimos papito. Y el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón el día de hoy, y oro para que sea así contigo también, que tú también eres un hijo de Dios. Dice aquí que nos asegura, o sea, asegurar quiere decir que estamos seguros en nuestro corazón, que somos hijos de Dios. Y miren, habla de una herencia. ¿Herederos de quién? De Dios, de nuestro Padre Celestial. Y luego dice coherederos con Cristo. Coherederos nos pone, miren cómo tanto nos ama Dios y por el cual deberíamos estar tan agradecidos, que Dios, al ser hijos de Él, desde el nuevo nacimiento, nos pone en un mismo nivel con su propio Hijo Jesús. Coherederos juntamente con Cristo. Cristo fue a la cruz, Él pagó el precio, y hoy, por la gracia de Dios, nosotros podemos disfrutar de la herencia que le correspondía a Jesús como hijo de Dios, a nosotros también. ¿Acaso no vamos a estar agradecidos por eso? El Salmo 136:1 dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su amor perdura para siempre. Tremendo, ¿verdad? Este Salmo nos habla de que cuando somos hijos de Dios, percibimos el amor del Padre. Ahora, Dios nos ama, cuando no somos hijos también nos ama, pero la diferencia ¿cuál es? Que no lo percibimos, porque Dios nos ama poquito o no nos quiere amar, no, sino es que nosotros por nuestros pecados nos alejamos de Dios. Pero cuando estamos en amistad con Dios y somos sus hijos, sus herederos, ese amor fluye a cada instante para nosotros, y ese es un motivo para agradecerle a nuestro Dios. El Salmo 107, del verso 1 en adelante, dice, den gracias al Señor porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Y hace una pregunta, dice, ¿los ha rescatado el Señor? Entonces hablen con libertad, cuenten a otros que Él los ha rescatado de sus enemigos, pues ha reunido a los desterrados de muchos países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Y miren lo que dice el verso 4. Algunos vagaban por el desierto perdidos y sin hogar. ¿No serás tú uno de ellos? Yo sí. Yo tenía mis padres, tenía mis hermanos y toda mi familia, pero yo me sentía que vagaba por el desierto. Uno cuando toma decisiones en la vida, el enemigo luego te condena y uno anda como solo. No estamos solos, pero uno se siente solo. Y yo andaba así perdida y sin hogar. Pero cuando cuando vine a los pies del Señor arrepentida como el hijo pródigo, yo sentí su abrazo, yo sentí su perdón
y Dios me dio una nueva oportunidad y me recibió y como dice acá, como hemos leído hace un rato, me adoptó como su hija y entonces yo que estaba perdida y sin hogar, Él me recibió. Por eso estamos agradecidos. Luego dice el verso 5, con hambre y con sed estábamos a punto de morir. Yo no sé tú, pero yo sí. Yo sí estaba con hambre, con sed y estaba a punto de morir y muchas veces. Pero Dios me rescató. Su amor, su mano fuerte me sostuvo. Por eso estamos agradecidos a Dios. El verso 6 dice, socorro, Señor. ¿Cuántas veces has clamado así en momentos difíciles? Dice, socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los rescató de su aflicción. Cada vez que tú clamaste, socorro, Señor, ayúdame, por favor, ¿te respondió Dios? ¿Te auxilió Dios? ¿Cómo no vamos a estar agradecidos al Señor? Número 3, ¿por qué también tendríamos que estar agradecidos? Por nuestra familia. El Salmo 68, 5 al 8 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Este pasaje nos habla de que Dios, cuando somos o nos sentimos huérfanos, cualquiera de las dos, Dios nos adopta, como leímos en Romanos, y Él viene a ser nuestro Padre. Y acá dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas. ¿Cuántas mujeres, cuántas mamás les ha tocado criar a sus hijos solas por X razones? Pero cuando venimos a nuestro Padre Celestial, Él nos adopta y entonces habitamos en familia. Él es nuestro Padre, tenemos nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y no somos perfectos, ¿verdad? Pero son nuestros hermanos en Cristo, pero lo más lindo es que tenemos a nuestro Padre Celestial. Ahora de pronto tenemos cónyuge, tenemos hijos y de pronto estamos completitos en la familia, aunque a veces en este tiempo ya no hay casi familias completas, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo lindo en todo esto? Que Dios nos ha dado la familia que tenemos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo todavía a mi papá. Y saben, yo trato de aprovechar al máximo el tiempo que Dios me da con mi papá. A veces cada uno por sus quehaceres diversos no coincidimos, pero los tiempos que coincidimos, como por ejemplo esta Navidad, a mi papá lo he tenido en casita. Entonces, ¿cómo no voy a estar agradecido a Dios por mi papá? Es mi familia. También tengo a mis hermanos. Tengo una de mis hermanas que vino a pasar la Navidad junto con mis sobrinos. Y tengo a mis otros hermanos que están en sus casas. Pero ¿cómo no voy a estar agradecida a Dios por toda mi familia? Y en mi casa tengo todo el tiempo a mis 2 hijos. ¿Cómo no voy a estar agradecida a Dios? Y yo te pregunto, tú, la familia que Dios te ha dado, ¿acaso no estás agradecido a Dios? Y de pronto tú puedes decir, no, yo estoy solo aquí, solamente en un alquiler. No, a mí todos me han dejado, están por el extranjero, están por lejos de Lima, están en el interior del país, ¿verdad? Hay casos y casos aquí en la iglesia. Sin embargo, cuando tú eres un hijo de Dios, cuando Dios te ha adoptado para ser parte de su familia, siendo Él el Padre, nos da una familia. Por eso dice acá, Padre de huérfanos y defensor de viudas. Y en Efesios 2:19 también dice algo parecido. Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Tú eres miembro de qué? ¿De qué familia? Tú que dices, no, yo estoy solo. No, a mí mi esposa me ha dejado. No, a mi esposo me ha dejado. No, es que mis hijos ingratos o mis padres están tan lejos, qué sé yo. Y estás solo ahí en tu alquiler, ¿verdad? O tal vez en un parque, no lo sé. Pero dice acá que somos, ¿qué dice? Somos miembros de la familia de Dios. Así es que ese es otro motivo por el cual tenemos que estar agradecidos. Otro motivo más es por su gracia y favor. ¿Qué es gracia? Es el favor inmerecido, obviamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida
con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y dice al final, por gracia ustedes han sido salvados. ¿Sabes? La gracia es el regalo que no merecemos ni tú ni yo. Pero cuando venimos con un corazón arrepentido, el Señor dice su palabra que su sangre nos borró, nos limpió de todos nuestros pecados. Nos borra de todos nuestros pecados. En otro pasaje dice que nuestros pecados los echa al fondo del mar. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos por tanta gracia, por tanta misericordia? Como dice este pasaje, rico en misericordias es nuestro Dios. El Salmo 103, verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Este pasaje es uno de los favoritos para mí. Cada vez que yo me levanto y especialmente cuando salgo de casa a algún lugar, yo me siento que sobre mi cabeza hay una corona. Y esa corona se llama favor y misericordia. Porque yo me lo he tomado en serio. Yo me he tomado en serio este pasaje, me lo he creído, pero así bien creído. Yo creo que cada día esa corona está sobre mi vida. Entonces yo salgo a algún lugar y yo me siento favorecida. Yo digo, Dios mío, acá en esta corona dice favor de Dios. ¿Qué es el favor de Dios? Que tú vas a algún lugar, vas a tu trabajo, vas a de compra. O sea, somos tan favorecidos que Dios va a obrar de una manera espectacular a favor nuestro. Y cuando yo salgo de casa a algún lugar o estoy en casa, también digo, wow, hoy tengo una corona, la corona de favor y misericordia. Soy favorecida. Seguro que algo lindo va a ocurrir hoy día. Y estoy como expectante de ver la manifestación, la evidencia de ese favor, porque llevo puesta sobre mí la corona de favor y misericordia. ¿Será que tú en este día tienes que creerte también este pasaje, que el favor, que la corona de favor y misericordia está sobre tu vida? Así es que vamos a hacer algo profético y tú vas a coger así con tus manitos y te vas a poner así la corona. Yo sé que para los varones de repente es un poco raro y extraño, pero bueno, hazlo así porque además no hay una corona de verdad. Pero haz esto, ¿ve? Y me coloco la corona de favor y misericordia. Y camina y vive y duerme con tu corona y sé en todo momento, siéntete favorecido porque el favor y la misericordia está sobre tu vida. Entonces, ese es otro motivo para estar agradecidos a Dios. Y la quinta razón que considero yo que por el cual debemos estar agradecidos a Dios es por la confianza para extender su reino. Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estas palabras fueron expresadas por nuestro Señor Jesucristo un poco antes de ascender al cielo y después de haber muerto en la cruz y resucitado. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo a través de este pasaje? Yo puedo decir así, en el buen sentido de la palabra, nos está contratando para ser parte de su equipo, nos está llamando para participar o ser parte de su equipo de trabajo. Porque Jesús, cuando estuvo esos 3 años desarrollando a plenitud su ministerio, Jesús estuvo sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, ayudando al necesitado, mostrando el amor de Dios a la gente, dando de comer al que no tenía, predicando el evangelio, las buenas noticias. Él estuvo súper ocupado en esos 3 años y en esos 3 años encargó a sus discípulos esta comisión. Y cuando tú y yo somos también discípulos, somos hijos de Dios, Dios nos extiende esta confianza a ti y a mí para extender su reino. Quiere decir que tú y yo hemos sido, miren, somos tan imperfectos, pero ¿por qué tendríamos que estar agradecidos a Dios? Porque tan bueno es nuestro Dios que nos escoge, te escoge a ti y a mí y te dice, hijo, hija, yo quiero que tú extiendas mi reino. Por eso es que no te moriste con este COVID, ¿te das cuenta? Y te dice para que tú y yo extendamos su reino aquí en la tierra. Y en medio de estos tiempos tan difíciles,
es cuando esta palabra más se nos tendría que revelar, y a ti y a mí. ¿Acaso no podemos estar agradecidos a Dios por tanta confianza? Porque cuando Dios me llamó a mí, yo dije, Señor, a mí, con tantas imperfecciones, hay tanta gente más culta, más preparada ministerialmente, espiritualmente. ¿Y por qué a mí, Señor? Porque tengo tantos errores. Y yo le decía a Dios, Señor, yo soy así, 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 así. Pero cuando entendí que Dios llama justamente a la gente más imperfecta para glorificarse, ya no dije nada. Y dije simplemente, gracias, Señor, porque a pesar de mí, me llamaste para confiarme en extender tu reino. Y ha pasado el tiempo, han pasado algunos años y sigue tu confianza hacia mi persona. Y ese es el motivo por el cual tú también tendrías que estar agradecido a Dios. ¿Cuánto tiempo tú conoces de Dios? Dios sigue extendiéndote su confianza para extender su reino aquí en la tierra. En Mateo 16, 19 dice, además de hacernos partícipes de extender su reino, no nos deja solos, nos dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nos da autoridad. O sea, Dios no nos manda así nada más para extender su reino, nos da autoridad. Él nos respalda que todo lo que atamos aquí, allá en los cielos será igual, y lo que desatamos aquí, Él lo hará también. Así es que Dios nos tiene confianza para extender su reino. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Y bueno, podríamos enumerar muchas otras cosas más por el cual deberíamos estar agradecidos, pero vamos a pasar a la segunda parte, donde leímos en el Salmo que debemos ir con acción de gracias. Ya vimos lo que por el cual tenemos que estar agradecidos y le decimos gracias Dios por, ¿no? Ahora, ¿qué acciones de gracias debemos darle o damos a Dios? En primer lugar, permaneciendo conectados. En Colosenses 3:16 dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. Y la parte final dice, con gratitud de corazón. Sabes, la gratitud de corazón no solamente son los días domingos, son todos los días del año. Algo curioso que sucede en estas fiestas, no sé a ustedes, pero a mí muchas veces me ha pasado, que hay tanto afán, ¿verdad? Armar el arbolito, que las lucecitas, que la cena, que los regalos, que esto, que el otro, que me voy a comprar mis zapatillas, etc. Entonces, amanece el día y estamos pensando la Navidad. El año nuevo. Entonces, nos olvidamos de orar. Nos olvidamos de leer la palabra y nos vamos corriendo a hacer nuestras diligencias o corriendo a hacer las compras, ¿verdad? Estos días que han pasado todo el mundo, las calles han estado llenas de gente. Yo me preguntaba, ¿cuánta de esa gente han sido cristianos? Y la pregunta es, ¿conversaron con Dios en la mañana? ¿Le dieron gracias por la vida? ¿Gracias porque tienen un dinerito de ir a comprar su pollo, su pescado, su pavo, lo que han comido? ¿Se han dado el tiempo de darle gracias a Dios y de pronto no, verdad? ¿Por qué? Porque fácilmente nos desconectamos de la fuente que es Jesús. Una manera, una acción de gracias a nuestro Dios es que permanezcas conectado. En Navidad, conectado a Dios. Fin de año, conectado a Dios. En vacaciones, conectado a Dios. En las buenas y en las malas, conectado a Dios. ¿Qué es lo que hace que tú te desconectes de tu fuente? El trabajo, los estudios, la pandemia, la enfermedad. El apóstol Pablo decía, nada me va a separar del amor de Cristo. Y enumeró tribulación, angustia, persecución y otras cosas más. Y el apóstol Pablo tenía revelado que nada lo va a desconectar de Dios. Y a veces a muchos cristianos la Navidad ya nos desconectó de Dios. Ya en la Navidad ya no agradecimos a Dios, ¿verdad? Señor, te damos gracias por el Papa Noel. Amén. Ni siquiera teníamos ese sentido de gratitud. Entonces, ¿qué acciones de gracia vamos a dar a Dios? Permanecer conectados. Amén. Número 2, siendo generosos. En 2 Corintios 9, 10 y 11 dice,
El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. ¿Qué dice este pasaje? ¿Quién es el que da semilla y el que da pan? Siempre yo explico de esta manera, será porque me gustan las matemáticas. Yo digo, Dios nos da un 100%. En ese 100% que Dios te da, algunos le dan quincenal, otros mensual, otros diario. De ese 100%, Dios dice en su palabra que está la semilla y está el pan. Ese 100% que tú recibes, eso se llama semilla más pan. Pero la semilla no es para comértela, porque si te la comes, ya no vas a tener cosechas futuras. Y después de pronto estás diciendo, hoy, ¿por qué me falta? ¿Y por qué no me alcanza el dinero? Ah, ¿será que te comiste la semilla? Entonces, el pan sí es para comer. ¿Qué es el pan? ¿O cuánto representa el pan? El 90% es tu pan. Ya si quieres pan, bistec, lo que sea. Y ese 10% es tu semilla. Ese 10% no deberías comértelo. No deberías gastártelo. ¿Sabes? La acción de gracias, el corazón agradecido, va más allá de decir, gracias Señor por el trabajo que tengo, y te comes la semilla. No estás agradecido a Dios. Estar agradecido a Dios es decirle, Señor, gracias por el trabajo que tengo, gracias por este 100%, pero te voy a dar a ti el 10% porque este 10% no es mío, es la semilla. Y porque yo además quiero garantizar mis futuras cosechas. Y el Señor nos dice, ¿no? Él es el que nos da la semilla y el pan. Yo me pregunto en esta pandemia, ¿cuánto cristiano se ha comido el pan, pero además su semilla? Y ellos dicen, es que como tengo tan poquito, y esa es la peor mentira del diablo que engaña a muchos cristianos. Yo te digo una cosa, no termines este 2020 engañado por el enemigo. Dios te da semilla y Dios te da pan. Termina este año separando tu semilla, no te la comas. Y el pan, que Dios te dirija cómo lo administras. Dice acá, seremos enriquecidos en todo sentido. A nosotros nos gusta que nos digan, y Dios te va a prosperar, y Dios te va a dar, amén, y profetíceme más bendición, pastora. Es que la palabra de Dios dice, ustedes serán enriquecidos en todo, pero tienes que ser agradecido. Dice, ¿para qué Dios te da? Para ti y finalmente para ti. Acá en la Biblia dice que vamos a ser enriquecidos en todo, dice, para que podamos ser generosos. Y por medio de esta generosidad, dice, resulten ustedes acciones de gracias a Dios. Quiere decir que si tú estás agradecido, una de las acciones de gracias es que tú le des a Dios. A mí no me cabe en mi mente, y menos a Dios, porque a Dios no lo podemos engañar, que alguien diga, pastora, yo estoy agradecidísimo a Dios, y te comiste la semilla juntamente con el pan. O sea, tu 90% más tu 10%. La Biblia dice que si tú estás agradecido, semilla es semilla y pan es pan. No puedes entrar, o estás agradecido o no estás agradecido. Y tú creías que solamente decir, gracias Señor por el trabajo, gracias por mi sueldo. No basta las gracias. Dice, entrar por sus puertas con acciones de gracia. ¿Estás entendiendo la palabra de Dios, hombre y mujer de Dios? Entonces, tenemos que ser agradecidos con Dios, separando nuestra semilla. Además, la palabra de Dios dice, dar a Dios lo que es de Dios y dar a César lo que es de César, ¿no? Entonces, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? Bueno, lo dejamos ahí. Tenemos que ser agradecidos con Dios, agradecidos también con nuestra familia, ¿verdad? Son los que están más cerca a nosotros. Y yo siempre digo algo, cuando nosotros tenemos nuestro trabajo y recibimos algo, ¿en quién pensamos primero? Ya, yo pienso primero en Dios, ya, está bien. Y después de Dios, ¿en quién piensas? ¿En ti? Por ejemplo, deberíamos pensar en nuestros padres. Porque tú que eres hijo, seas soltero, seas casado, seas viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, déjame decirte que la bendición tuya está
dentro de tu papá y dentro de tu mamá. Ay, pastora, pero mi papá es un tal por cual. Ay, pastora, pero mi mamá es una tal por cual. No importa. La Biblia dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, tú tendrás larga vida y todo lo que hagas te saldrá bien. Quiere decir que si tú quieres ser un hombre o una mujer bendecido aquí en la tierra, tienes que ser en primer lugar generoso con tu padre y con tu madre, no importando cómo se haya portado él o ella. En esta Navidad, de pronto te has comprado tu buena ropa, tu zapatilla y tus perfumes y de pronto has comprado un artefacto. Sí, qué lindo, qué bien, te felicito. Espero que lo hayas hecho con el pan y no con tu semilla, ¿verdad? Si no, hoy mismo te arrepientes. Pero, ¿has honrado a tus padres en esta Navidad? ¿Lo has hecho? ¿Has sido generoso con tu papá? ¿Has sido generoso con tu mamá? Yo estoy escuchando muchos ouch y disimulados ahí, ¿verdad? Porque nos olvidamos, siempre somos yo y yo. Ahora, nuestros padres, también están nuestros hijos. ¿Has sido generoso con tu cónyuge? ¿Sabes? Necesitamos, querida iglesia, aprender a dar. Tenemos que cambiar ese chip donde yo estoy pensando, ¿quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Quién me va a dar? Y cuando Dios me da, me como el pan y encima le robo a Dios. O sea, somos egoístas al 100%, no puede ser, amada iglesia. Tenemos que terminar este año bien en el nombre de Jesús. Seamos generosos con Dios, seamos generosos con la familia y también con el prójimo en general. Hay tanta necesidad en nuestra iglesia, fuera de nuestra iglesia, a tu alrededor. Sabes, Dios siempre te va a poner alrededor tuyo un prójimo que no es tu familia, a quien tú puedes ser generoso. Amén. Y por último, ¿qué otra acción de gracias deberíamos dar o hacer si estamos agradecidos a Dios? Es sirviéndole, sirviendo a Dios. El Salmo 100, verso 2 dice, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Qué me está diciendo este salmo? Que debo servir a Dios, pero con alegría. Mira, si tú estás agradecido, lo normal es que tú le sirvas a Dios. Sabes, a veces servir a Dios, como al apóstol Pablo, le picó una serpiente en su mano. También naufragó ahí por el mar. También lo apedrearon. A veces servir a Dios toca pagar un precio, pero si estoy agradecido por la vida, si estoy agradecido porque soy un hijo de Dios, si estoy agradecido por todo lo que Dios me ha dado, sabes, una de las acciones de gracia hacia Dios es sirviéndole. Porque a Dios no le podemos decir solamente gracias, gracias, gracias y no le sirves. ¿Sabes cómo tú le das acción de gracia a Dios? Sirviéndole. En 2 Corintios 12:15 dice, con gusto, dijo el apóstol Pablo, me gastaré por ustedes y también gastaré todo lo que tengo. ¡Wow! ¡Cuánta gratitud hay aquí! Aunque parece que cuanto más los amo, menos me aman ustedes a mí. Miren, o sea, el apóstol Pablo estaba dando y dando. Él dijo, aunque sea yo mismo me gastaré. Estaba tan agradecido a Dios. Él dijo en una ocasión, soy deudor de Cristo, dijo él. O sea, estaba tan agradecido este hombre de Dios que él dijo, aún yo mismo me gastaré. Y él dijo, aun cuando parece que estoy dándole a ustedes, pero parece que me están amando menos. Seguramente lo estaban rechazando. Pero ¿acaso él dijo, ay, qué malagradecido, ya no voy a servir a Dios? Ay, no, ya no, ya. No, el apóstol Pablo, porque mira, dice acá, aunque parece que cuanto más los amo, o sea, más se estaba gastando el apóstol Pablo, pero menos me aman ustedes a mí. ¿Eso hacía que el apóstol Pablo dejara de servir a Dios? De ninguna manera. Él estaba agradecido a Dios. Y finalmente Josué 24:15 dice, Josué ya estaba a punto de dejar el liderazgo, ¿verdad? Ya estaba avanzadito en años y reúne a todo el pueblo y les dice lo siguiente, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, porque hay gente cristiana que cuando hablan de servir a Dios, piensa que es un castigo. Sabes, el servir a Dios es una honra, es un privilegio. Y Josué les dijo, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. Porque el servir es una decisión propia. Nadie te puede obligar a servir. Pero quienes servimos aun cuando no nos digan nada, cuando estamos agradecidos. Dice, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Y le dice,
por mi parte. En otras palabras, le dice, chicos, en otras palabras, ustedes vean. Porque algunos dicen que servir, no, ay, no, eso de servir a Dios es, no. Ay, no, qué pesado. Josué dijo, por ustedes vean, decidan. Pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Yo no sé cuántos padres, madres, cabezas de hogar están en este día. Que tomen la decisión y digan, por mi parte, mi familia y yo le vamos a servir al Señor. Yo no sé si tú le vas a servir al Señor. En otras palabras, eso queda en ti. Pero por mi parte, mi familia y yo le vamos a servir al Señor. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos. No basta decir gracias Dios, gracias Dios. Eso es parte de nuestra gratitud. Tenemos que expresar acciones de gracias. Amada iglesia, vamos a orar.